Buen día para todos. El día de hoy traigo esta clase que es muy interesante, que es de corrientes galvánicas e iontoforesis. ¿Listo? Personalmente, como médico general, lastimosamente nunca escuché de qué era la iontoforesis. Y fue hasta ahora que en mi residencia tuve que revisar este tema y gratamente me enteré que tiene muy buena evidencia y la forma en la que funciona es muy interesante, lo cual vamos a ver el día de hoy. Entonces, el contenido de esta presentación va a ser definir los conceptos físicos de la corriente galvánica, diferenciar lo que es corriente continua de corriente alterna, ya que la corriente galvánica es un tipo de corriente continua, comprender los mecanismos físico-químicos de la iontoforesis, que tiene sus características especiales, y analizar la evidencia clínica actual en patologías musculoesqueléticas que se ven favorecidas con el uso de estos mecanismos de iontoforesis. Entonces, históricamente, digamos que la corriente galvánica se remonta al siglo XVIII. En 1791, Luigi Galvani describe la electricidad animal. Él se da cuenta que al hacer contacto de ciertos metales como el cobre y el hierro, acercarlos o contactarlos con las piernas disecadas de rana, como lo vemos en la imagen, se da cuenta que hay movimiento de esta extremidad de la rana. Entonces él erróneamente cree que esa electricidad creía que provenía directamente del tejido del ser vivo como tal. Bueno, en este caso pues es una pierna disecada, pero pensaba que provenía de la carne, ¿sí? Que de allí venía la energía, por eso lo llamó electricidad animal. Eh, y fue refutado, si había como una discusión entre Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes eran pues contemporáneos, y Alessandro Volta lo refuta y dice que esta corriente, pues él obviamente más acertado, Volta era un físico como tal, tenía muchas más herramientas de investigación, pues él determina de que esta corriente venía externamente y que el tejido del animal servía como un conductor y que los músculos pues se iban a contraer fruto de esa energía que producía el contacto de los metales. Entonces, Volta, a partir de estos principios de Galvani, de que él pues, empezó a describir ese tipo de electricidad, es quien crea como tal la pila voltaica o la pila de Volta, basándose en estos principios, y describe también específicamente ya la corriente continua, que en honor a Luigi Galvani le llama Volta como corriente galvánica. Entonces la corriente continua es la misma corriente galvánica. Hacia 1903, ya en el siglo XX, Leduc describe también ya que es la iontoforesis, ¿sí? Que corresponde pues a esa transferencia iónica. Y en la actualidad ya pues se usan sistemas de microagujas y parches inteligentes que tienen muy buena evidencia y que vamos a ver al final de la presentación. Entonces, como les comentaba, la corriente galvánica es la misma corriente continua, en donde tenemos un flujo constante de energía en función del tiempo, ¿sí? Tal como lo vemos en la representación del eje. Esta no va a cambiar, no tiene frecuencia, siempre va a ser igual. ¿Listo? Es una corriente unidireccional de flujo constante que como características pues, va a ser que mantiene la polaridad del ánodo y el cátodo, que mantiene un flujo de electrones sin interrupción y no tiene frecuencia. Entonces la frecuencia va a ser de 0 Hz porque pues no tenemos ondas aquí como tal, como si los tenemos en la corriente alterna. ¿Listo? La imagen al lado derecho entonces describe la pila de Volta, ¿sí? O pila voltaica, en donde Volta utiliza diferentes metales para, digamos que generar energía. El contacto de esos diferentes metales a través de unos electrodos que él conectaba en el polo superior e inferior de esta pila generaba electricidad. Entonces a partir de aquí es que él describe esta corriente continua.
Entonces aquí tenemos, digamos que la imagen clásica de la corriente continua en los dos ejes comparada a la corriente alterna. Entonces la corriente alterna tiene un flujo bidireccional, ¿sí? Y esta corriente va a generar unas ondas tanto de voltajes positivos como negativos, es decir, que van corriendo de un lado a otro, y esto sí va a tener una frecuencia. Entonces la diferencia principal entre la corriente continua y la corriente alterna. Para también entender lo que es las corrientes galvánicas y toda esta iontofóresis, debemos recordar que es la ley de Ohm. La ley de Ohm entonces describe que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Entonces, digamos que al tener una resistencia de pronto que sea más alta, como por ejemplo pasa en la piel es una barrera, ¿sí? Donde se obtiene una alta resistencia por su tejido adiposo, principalmente el vello. Obviamente, pues es una piel que va a estar de mala calidad o sucia, también va a tener una mayor resistencia y por ende la conducción de la electricidad va a ser más difícil. Entonces, asimismo, si tenemos una mayor cantidad de agua, es decir, una piel, por ejemplo, bien hidratada, si tenemos a ese nivel también electrolitos, estos van a ser, pues, por lo contrario, unos buenos conductores. Entonces, esta imagen, digamos que físicamente nos describe cómo funciona esa transferencia. Entonces, los iones siempre van a irse hacia su lado opuesto. Acá tenemos un cátodo que va a ser de carga negativa y al lado izquierdo tenemos un ánodo que va a ser de carga positiva. Cuando ejercemos digamos que ponemos una carga eléctrica a este ánodo y este cátodo sobre esta solución, que va a ser, por ejemplo, en este caso, de agua con cloruro de sodio. El sodio, que es positivo, va a tender a irse hacia el cátodo, es decir, al polo negativo, y el cloro, que es negativo, se va a ir al ánodo, que es el polo positivo. Entonces, de esta forma se explica cómo va a funcionar ese flujo de iones en la iontofóresis. Entonces la iontofóresis es la introducción de sustancias ionizadas a través de la piel mediante una corriente eléctrica continua o corriente galvánica. La administración transdérmica asistida es asistida eléctricamente. Entonces esta administración se basa en los principios de la administración transdérmica de medicamentos, que suele ser por parches, que digamos tiene también sus principios por difusión simple, pero en este caso se ve favorecida por la corriente eléctrica. Entonces, si ponemos en un lado nosotros un ánodo de carga positiva y en otro lado un cátodo, en teoría, pues ese movimiento de iones va a generar un gradiente, ¿sí? En medio de las células de la piel, y esto va a hacer pues que los medicamentos difundan de una mejor manera. Entonces, esto va a depender obviamente de la carga que tenga el medicamento. Ya vamos a ver que los medicamentos van a tener una carga positiva o negativa, pero asociado a esta corriente eléctrica vamos a tener pues este movimiento de iones. Entonces, ¿qué utilidades va a tener esta corriente, tipo de terapia? Una utilidad anestésica cuando se utiliza para, por ejemplo, para la administración de lidocaína. También se utiliza para la administración de esteroides como la dexametasona. También se suele usar retinoides para tratar las cicatrices de acné, para la hiperhidrosis palmar y plantar, y también en cuanto a la difusión de pilocarpina en el diagnóstico de la fibrosis quística. Otras utilidades son el uso de antiinflamatorios como el ketoprofeno en tejidos subcutáneos y articulaciones. Entonces aquí nuevamente vemos otra imagen de un artículo en el cual nos explica este mecanismo en el cual se produce esa electromigración favorecida por la electroosmosis. ¿Listo? Entonces vemos que acá tenemos un parche, ¿listo? Que genera unas micro cortaduras en la piel, digámoslo así, favorecida por una aguja pequeña, ¿sí? Unas microagujas en ese parche, donde se va a administrar pues, el medicamento, y a través de esa electricidad, ¿listo? Generamos ese movimiento, esa electromigración desde un ánodo a un cátodo, dependiendo pues de la carga del medicamento, ¿listo? Por ejemplo, aquí en esta imagen 2 vemos que tenemos un medicamento en el ánodo
que se va a ir por electroósmosis hacia el cátodo, entonces va a difundir más fácilmente a través del tejido celular subcutáneo hacia el lado opuesto de la electricidad. Entonces también para la iontoforesis va a haber unos factores que la van a afectar. Uno de ellos es el pH de la solución, es decir, si tenemos un pH corporal alterado, de la piel alterado, esto va a influir también en la ionización del fármaco y va a hacer más difícil su difusión. Si tenemos entonces también la presencia de otros iones van a competir por esa corriente y también pues va a depender de la hidratación y de el grosor que se tenga de esa piel. Si tenemos una piel mucho con mayor tejido adiposo, pues recordemos que el tejido adiposo suele ser menor conductor, entonces digamos que va a ser más lenta esa difusión. Muy bien, entonces la profundidad que llega a alcanzar la iontoforesis con el uso de electrodos de tamaño promedio es de 1 milímetro a 10 milímetros, ¿listo? Por ende, obviamente, pues sus aplicaciones van a ser en tejidos que no estén tan profundos, por ejemplo, articulaciones como la cadera o articulaciones grandes no van a poderse manejar con ese tipo de terapia. Entonces, principalmente se va a concentrar en el tejido dérmico y subcutáneo superficial y va a llegarte a tendones superficiales y a articulaciones pequeñas como las manos y pies. Entonces, la polaridad, recordemos que el ánodo es una polaridad positiva y el cátodo una polaridad negativa. En ese ánodo, entonces, el efecto principalmente va a ser vasoconstrictor, ya que va a traer iones negativos, generará un entorno ácido, va a endurecer los tejidos, es un efecto analgésico en este polo y va a disminuir la excitabilidad, mientras que en el cátodo, entonces se va a generar un efecto alcalino, ya que va a traer iones positivos, va a haber una vasodilatación, se van a ablandar también los tejidos a este nivel, se van a estimular los nervios y músculos y además se corre el riesgo de que este cátodo, al atraer todo ese tipo de ambiente alcalino y sodio principalmente, se generen eh, efectos cáusticos sobre el mismo y termina siendo irritante o teniendo alto riesgo de quemaduras. ¿Listo? Entonces, por eso debe vigilarse muy bien ese tipo de electricidad. Entonces, los fármacos tienen su carga y de acuerdo a esto las debemos saber muy bien porque eso es lo que vamos a determinar de la posición del fármaco, en qué polo va a estar, si en el polo del ánodo positivo o cátodo negativo. Entonces, la dexametasona es negativa, se usa para la inflamación local. La lidocaína es positiva, se usa para el dolor agudo. El ácido acético se usa para la tendinitis calcificante, también es negativa. La hidrocortisona es positiva y se usa para las lesiones inflamatorias crónicas. Y el yoduro de potasio es negativo y suele usarse en contracturas y cicatrices. Entonces, para el manejo de esta corriente galvánica o continua, recordemos que al tener, digamos, esta constante en su intensidad suele ser un poco hiriente o alto riesgo pues de quemaduras. Está en desuso, digamos que como corriente eléctrica sola para electroterapia, pero sí digamos que ha venido mostrando evidencia en cuanto a la iontioforesis y es por eso que se habla de una dosificación adecuada de la misma para realizar una adecuada iontoforesis. Entonces se habla de que la dosis estándar de esta corriente continua va a ser de 40 a 80 miliamperios por minuto y que debemos ajustarla de acuerdo al tiempo que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento. Por ejemplo, si vamos a administrar un amperio durante 40 minutos, tendríamos pues la dosis adecuada, pero si queremos administrar más electricidad, deberíamos reducir el tiempo a 20 minutos. Es decir, si ya queremos administrar 2 miliamperios, entonces tendríamos que administrarlo por 20 minutos solamente y reducir al tiempo esa administración. Y si quisiéramos llevar a 4 miliamperios, entonces solamente pues tendríamos que utilizarlo durante 10 minutos para no exceder una dosis estándar segura. Existen en la web diferentes calculadoras para el cálculo de esta corriente en el uso en su iontoforesis y esta página, tal cual como se ve aquí en el link, se llama iontoforesis, www.iontoforesis.com.
donde están estas fórmulas, se explica también cómo funciona la iotoforesis y te dan estas calculadoras online en donde puedes determinar de acuerdo a la superficie de tu electrodo activo qué dosis de miliamperios deberías administrar y sobre qué tiempo. Entonces, son, digamos, herramientas que pueden ayudarnos a hacer una administración más segura de este tipo de corrientes. Entonces, la técnica para evitar precisamente pues, estos efectos adversos que podemos tener, de tener una limpieza adecuada, una preparación del electrodo activo con el fármaco, una fijación adecuada del electrodo y un aumento progresivo de la intensidad según la tolerancia del paciente. Y dentro de las patologías que tienen evidencia de eficacia de esta iotoforesis está, por ejemplo, la fascitis plantar. ¿Listo? Entonces, cuando una fascitis plantar no ha mejorado con la terapia física y administración de medicamentos de primera línea, se puede usar pues de pronto la iotoforesis, en donde usamos la dexametasona 0.4 y tiene una reducción pues significativa del dolor de acuerdo a los estudios. Entonces, tiene un efecto similar a la infiltración, pero pues se evita ese riesgo de ruptura de la fascia al usar pues la punción como tal. En la tendinitis calcificante del hombro también usamos entonces el ácido acético al 5%. El mecanismo por el cual funciona es la solubilización de los cristales de hidroxiapatita y los resultados que se van a obtener en este tipo de administración es mejorar el rango de movimiento y la disminución del dolor. También tiene evidencia en el manejo de epicondilitis y de bursitis leve. Es una aplicación que se realiza de forma muy común a niveles porque pues este tendón es superficial y además usamos medicamentos como la dexametasona y la lidocaína y la evidencia principalmente está en fases agudas y subagudas para permitir el inicio pues, de un manejo ya de terapia física como tal. También tiene evidencia en el manejo de la hiperhidrosis palmoplantar, en la cual el tratamiento de elección es en cuanto a la hiperhidrosis palmoplantar refractaria, es donde se utiliza ese tipo de terapia. Se realiza el mecanismo de acción va a ser mediante el bloqueo reversible de los conductos de las glándulas sudoríparas y el agente que se usa aquí no es un fármaco, sino que suele ser en su gran mayoría agua del grifo, ya que esta agua presenta pues gran cantidad de iones que van a favorecer este bloqueo de las glándulas sudoríparas, aunque también puede usarse el glicopirrolato. Entonces, ¿qué complicaciones va a tener este tipo de corriente? La quemadura galvánica, la acumulación de hidróxido de sodio bajo el cátodo, que esto es lo que genera probablemente quemaduras, el eritema persistente, las ampollas pueden aparecer, así como también la ulceración en sacabocados. La prevención va a ser con una buena hidratación del electrodo y evitar el contacto directo del metal con la piel. Está contraindicado entonces, así como cualquier tipo de terapia eléctrica en marcapasos y dispositivos electrónicos implantados, zonas con pérdida de la sensibilidad térmica dolorosa, obviamente porque un paciente que no me sepa referir que está quemando o que está doliendo, pues va a ser más fácil o más riesgoso de que presente ese tipo de lesiones. En cuanto a hemorragias recientes o zonas tromboflebíticas, también en el embarazo, si obviamente no está ubicado a nivel abdominal o lumbar. En los demás lugares, por ejemplo, miembro superior o inferior, hombro, sin ningún problema se puede usar con dosis eléctricas controladas, obviamente. Y en heridas abiertas, salvo que en algunos protocolos específicos pues, se utiliza para la cicatrización también, para favorecerla. Entonces, no en todas es contraindicación. Eso sería lo que les traía para hoy. Espero que haya servido. Muy corto, conciso, pero a la vez enriquecedor. Voy a estar subiendo videitos acá a este canal.